El Espíritu Santo, una persona. La Biblia nos demuestra la personalidad que tiene el Espíritu Santo, que es Dios. La personalidad no está determinada por los componentes físicos de un cuerpo, sino por tres características que definen una personalidad. Estos son intelecto, voluntad y emociones. La primera, el intelecto, se refiere a la capacidad para entender, para conocer, para analizar y para razonar. La segunda característica de la personalidad, es decir, la voluntad, se refiere a la facultad para tomar decisiones. Es la expresión de los deseos y las intenciones personales. Y la tercera característica, que son las emociones, se refiere a las reacciones a percepciones y estímulos externos. Por eso podemos decir que una personalidad no depende de tener un cuerpo, sino de estas características: intelecto, voluntad y emociones. La Biblia proporciona suficientes pruebas para demostrar que el Espíritu Santo, que es Dios, posee las características propias de la personalidad. La Biblia también nos demuestra que el Espíritu Santo tiene los atributos que son exclusivos de Dios, es decir, eterno, perfecto, todopoderoso, omnipresente, etc. Así entonces, se puede afirmar que el Espíritu Santo es una persona y que es Dios. A continuación te voy a mencionar algunos pasajes en la Biblia que demuestran la personalidad del Espíritu Santo, que normalmente es conocido como la tercera persona de la Trinidad. Ya hemos estudiado en otras ocasiones que la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero es una forma de designar a Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces te voy a mencionar algunos pasajes en la Biblia que hablan acerca del Espíritu Santo en cuanto a su intelecto, a su voluntad y a las emociones. Con respecto al intelecto, el Espíritu Santo aconseja. Y te voy a dar la cita bíblica donde se sustenta esta verdad. Es Isaías 11:2. El Espíritu Santo también imparte sabiduría, como lo dice Isaías 11:2 también. Número 3, el Espíritu Santo inspira las Escrituras. Él inspiró las Escrituras. Lo puedes leer en Hechos 1:16, Hebreos 3:7, 1 de Pedro 1:11, 2 de Pedro 1:21. Número 4, el Espíritu Santo sabe y conoce. Nuevamente, Isaías 11:2. Número 5, en cuanto a las características de la personalidad que se refieren al intelecto, en este caso al Espíritu Santo, el número 5 nos dice que el Espíritu Santo posee una mente. Romanos 8:27, así lo dice, y 1 de Corintios capítulo 2, versículos 10 al 13. Número 6, el Espíritu Santo hace recordar. Juan 14:26. Y número 7, el Espíritu Santo enseña. Lucas 12:12, Juan 14:26, 1 de Corintios 2:13 y Hebreos 9:8. Estas son las 7 características que te puedo mencionar, entre otras muchos pasajes con respecto al intelecto del Espíritu Santo que demuestran que es una persona. Ahora, con respecto a la voluntad, te voy a dar 5 citas o 5 características de la voluntad manifestada del Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras y con los versículos que sustentan estas evidencias. Número 1, en cuanto a la voluntad, el Espíritu Santo
contiende con los pecadores. Lo puedes leer en Génesis 6:3 y Hechos 7:51. Número 2, el Espíritu Santo dirige. Hechos 16, versículos 6 y 7. Número 3, el Espíritu Santo reparte dones. Esto está en 1 Corintios 12:11 y Hebreos 2:4. Siguiendo en cuanto a las características de la voluntad inherentes a una persona, una personalidad, en este caso el Espíritu Santo, el número 4 es regenera. Juan capítulo 3, versículos 7 y 8, y también lo puedes leer en Tito 3:5. Y quinta característica en cuanto a la voluntad del Espíritu Santo es que el Espíritu de Dios elige, como lo puedes leer en Hechos 13:2. Ahora vamos a la tercera característica de las que mencioné al principio, en cuanto a los atributos de una personalidad o de la personalidad, y en este caso estamos hablando del Espíritu Santo. Y esta tercera característica es que tiene emociones. Y la forma en la que el Espíritu Santo manifiesta las emociones que posee, podemos encontrar en la Biblia algunos pasajes que sustentan esta evidencia. Primero de ellos, la evidencia de las emociones en el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo se goza. Así lo dice primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Número 2, también al Espíritu Santo se le puede insultar. Puede ser insultado el Espíritu Santo, como lo dice Hebreos 10:29. Número 3, en cuanto a las emociones del Espíritu Santo, es que Él se entristece. Efesios 4:30. Y cuarta característica de las emociones, como una evidencia de la personalidad en el Espíritu Santo, es que el Espíritu de Dios ama. Así lo dice Romanos 5:5, también Romanos 15:30 y Gálatas 5:22. Por todas estas evidencias podemos afirmar con toda certeza bíblica de que al ser una persona, el Espíritu Santo, podemos tener una relación personal con Él. Eso es justamente lo que Dios desea que hagamos, que tengamos una relación personal. Oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por darnos el entendimiento por medio de tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo, Señor, de que posee personalidad característica que lo definen como una persona. Posee características de intelecto, de voluntad propia y de emociones, y todas ellas en armonía, Señor, como Dios que es, como Dios que eres. Te damos gracias, Señor, porque este entendimiento que viene a nosotros, Señor, nos ayuda a comprender mejor lo que eres, nuestro Dios, nuestro Señor, y cómo estás con esos atributos eternos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, para que de esta forma entendamos y podamos tener una mejor relación contigo, una relación basada en la verdad de tu palabra. Te damos gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén.